Vamos ahora a los protocolos ginecológicos. ¿Cuál es lo especial que tienen los protocolos ginecológicos? Es que ocupamos gel ecográfico, así, tal cual. Y además del gel, vamos a ocupar una sonda Nelaton. El objetivo de la sonda Nelaton, bueno, en algunos casos podemos ocupar una jeringa de 50 ml con apertura pico-pato, así se llama. En cualquiera de los dos formatos, el objetivo, como bien vimos delante con una pregunta, es poder llenar la cavidad vaginal, porque lo habitual es que la anatomía femenina es que la cavidad vaginal esté colapsada y de esa forma no nos permite evaluar la indemnidad local del cervix ni tampoco las paredes vaginales, sobre todo en conflicto de fístula rectovaginal. Entonces, para ello, nosotros administramos la sonda Nelaton, ¿cierto? Que es una porción muy pequeña de la sonda, la disponemos en la cavidad vaginal y administramos cerca de 30, 40 ml de gel ecográfico a presión. ¿Cuándo detenerse? Obviamente cuando usted ve físicamente en la posición obstétrica a la paciente, porque ponerla en posición con apertura de piernas mariposa, y al administrar el gel va a salir desbordado, ¿ya? Contras de eso, hay que tener mucho cuidado con las pacientes que han tenido tratamiento de radioterapia, porque probablemente van a tener conflictos producto de los conflictos de radionecrosis que pueda producir en la zona local, o en pacientes que tengan fístula anal o rectovaginal, porque suele pasar que el gel, claro, ve la fístula en su totalidad, pero hay que tener cuidado porque al inyectar gel puede salir materia. No es el mejor escenario para hablar de esto en estos momentos después del recreo, pero sí, sale heterogéneo el contenido para no entrar en las especificaciones y no terminen vomitando en la clase. ¿Ya? ¿Ah? ¿Arde? En algunas pacientes cuando vienen recién de tratamiento de radioterapia, sí, son muy sensibles y hay que tener mucho cuidado con las pacientes. Y lo otro, chiquillo, que puede generar un conflicto clínico, que la paciente se puede negar a la administración del gel. Entonces tienen que preguntar si la paciente está de acuerdo a la administración de gel endocavitario, ¿ya? En algunos centros médicos se ha dispuesto un consentimiento informado de administración de gel endocavitario para la mejoría imagenológica. A la paciente se le tiene que explicar que la no administración del gel va a limitar los hallazgos anatómicos del canal vaginal, pero que no va a influir en un diagnóstico como tal. O sea, van a haber una limitancia local. Entonces la paciente puede negarse o no. Y me he visto en esos casos que la paciente simplemente no quiere administrarse el gel endovaginal. Pero la gran mayoría, como ya están, de verdad, da mucha pena. A prueba de todas las chiquillas, un procedimiento más, un procedimiento menos, en verdad, no le influye en lo absoluto. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Idealmente, aunque es un juicio de género, pero idealmente en este tipo de procedimientos se sugiere que las profesionales mujeres hagan el procedimiento. No implica que los hombres no lo puedan hacer, pero por un tema de delicadeza, sobre todo en la vulnerabilidad local que pueda existir este segmento anatómico, es mejor que se sugiere la presencia de profesionales femeninos. ¿Ya? Objetivo, poder analizar la zona genitourinaria, ¿cierto? Y la cavidad asociada para ver la indemnidad de las paredes vaginales, ¿ya? Así que el protocolo de ginecológico femenino se caracteriza por el estudio de cuatro unidades base de esta zona. El útero, el cervix, canal vaginal y vulva, y además los ovarios. Y para cada uno de ellos hay orientaciones específicas de plano. Y además, para los protocolos de endometriosis. Son 5 formas distintas de hacer un protocolo ginecológico. Entonces, en este caso vamos a ocupar los mismos criterios, pero en este caso, además, vamos a administrar el gel endocavitario. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a ocupar lo que habitualmente ocupamos en estos planos, pero siempre en el eje corto y en el eje largo de la estructura. Eje corto, eje largo del útero, eje corto y eje largo del cervix, eje largo y eje corto del canal vaginal
Y en el caso de las orientaciones de ovarios son estrictas a la paciente, ¿ya? Ahora, la importancia de este protocolo, que quede altísima resolución, es que en el caso del útero necesitamos ver las tres capas que se presentan en este segmento, sobre todo el endometrio. Y el endometrio tiene la gran cualidad, por sus características intrínsecas y vasculares, en que normalmente se ve aumentada su señal, sobre todo en pacientes jóvenes en edad fértil, ¿ya? Así que el endometrio es un indicador de las condiciones patológicas que se pueda presentar la paciente, ¿ya? También tenemos otras capas del componente muscular mixto que tiene el útero, como el miometrio, ¿cierto? Y la zona de eh, transición, que también es una zona donde habitualmente cae abruptamente la señal y también es un indicador de procesos patológicos, ¿ya? Como en el caso de esta paciente. Esta paciente me acuerdo perfecto. Paciente haitiana. Llegó a Chile, poquitos días le hice, o sea, lleva como un mes, lleva muy poco tiempo en Chile. Y flaquísima la chiquilla, flaquísima, flaquísima, y tenía veintitantos años. Le hago la resonancia y me encuentro con eso. O sea, que creo que si le saco esas cosas que tiene ahí, queda sin nada, porque era flaquísimo. ¿Qué son? Los ovarios poliquísticos, poliquistes. ¿Cómo se verían? Hiper. ¿Y cómo se están viendo estas lesiones? Hipo. Ella estaba intentando quedar embarazada. Por eso partieron los estudios. ¿Mm? Son miomas. Lo que me causa interés en este caso, que fue el único caso que he visto así, es que nunca había visto miomas tan grandes y tan masivos. De hecho, los miomas llegaban a la región abdominal. Arribita, arribita. Si yo creo que si le saco todos los miomas, que eran como 5 lesiones, quedaba sin guatita, sin nada. Porque era flaquísima. De hecho, si se ve, no tiene nada de grasa la chiquilla. Entonces, no creo que se encuentren con estos hallazgos habituales, pero si me encuentro con algo así, que tiene características musculares similares, primera opción y súper frecuente, los miomas. ¿Ya? Segundo caso, esta era una paciente pediátrica. O no, 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 no era una paciente pediátrica, era una paciente joven. También buscaba quedar embarazada. Y se le hicieron los estudios anatómicos. Y me encuentro con eso. Eso es el gel ecográfico. Sospecha diagnóstica, eso, la vejiga. La pregunta es, ¿qué es eso? Veamos otro plano. Eso no es normal. Eso no es normal. Se volvió a quedar pegada esta cabeza de pescado. Mientras ustedes piensan que puede ser, voy a cambiar la ventanita a los chiquillos para que vean la. Ahí. Estamos en esa, chiquillos. Dígame. Aunque podría sospechar de un mega quiste, porque me he encontrado con quistes ováricos de esas dimensiones, no es un ovario poliquístico. Veamos un poco más arriba. Ahí están los ovarios. ¿Qué tiene la paciente? Sí, tiene ovario poliquístico, pero no es la causa de su problema porque no podía quedar embarazada. Le llama la atención algo de esa imagen. Hay un septum acá. ¿Y qué más? ¿Ah? Esto es una burbujita. ¿Ah? Pero miren bien, ambas son de la misma paciente, tienen la misma orientación de plano. Lo que pasa es que un corte fue así como corte 24 y de arribita corte 25. No, corte 26. Pero no más allá de eso.
Ya tiene dos úteros. Bicornio. Uno y dos. Entonces, si la paciente quedaba embarazada, podía gestar dos seres humanos, o cuatro, o seis, y podía decidir dónde apuntar. No, no sé, digo yo. O apostar al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, de verdad que a mí me surgieron muchas preguntas en base a este caso, sobre todo si ella quiere, porque efectivamente quería quedar embarazada esta paciente, por eso le hicieron este estudio. Mira, ¿cómo queda embarazada? ¿Cómo, qué útero decidir? Es que querían hacerlo natural, ese es el problema, entonces. Tipo, ¿para dónde apunta la, el embarazo? Mejor dicho. Bueno, ahí están los planos coronarios. En verdad, la paciente no podía quedar embarazada. ¿Por qué no podía quedar embarazada? Es el plano coronario. ¿Qué pasa con el tabique vaginal? ¿Está cerrado completamente o está abierto? Abierto y genera un efecto fistuloso. Y eso puede traer complicaciones en el parto, en el caso de que la paciente pueda presentar anomalías de la placenta, puede generar un riesgo vital para la paciente. Esos escenarios son un poco complejos. Y si lo vemos un poquito más hacia adelante, ahí se ven los cuerpos uterinos. Uno y dos. La paciente tenía dos úteros. El resto está entre el gel ecográfico, que a veces las pacientes pueden aguantar hasta 60 ml, hasta 70 ml, como inyectar un poquito más porque da la cavidad, pues, se expande la cavidad vaginal. ¿Ya? Así que en estos protocolos siempre tenemos que dirigir eje largo del útero o eje largo del canal vaginal, dependiendo de los diagnósticos. En el caso de anomalías como esta, anomalías congénitas, no requiere la administración de medio de contraste. ¿Ya? Suele darse en pacientes pediátricas porque hay anomalías de la menarquia o alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces se presenta habitualmente estos estudios de pelvis eh, para estudios congénitos. Sin embargo, y atención con esto, porque la preadolescencia habitualmente tenemos que preguntar algo muy sensible y para ello tenemos que tener mucho cuidado el tema de las probabilidades de embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la paciente no ha iniciado actividad sexual, no podemos administrar gel endocavitario, ¿ya? Eso por un tema ético. Así que a las mamitas y a las niñas le tenemos que preguntar con la tutora presente y preguntar a la niña cuando la tutora no esté presente para verificar que efectivamente no existan probabilidades de que no se nos escapen variantes congénitas por no administrar el gel endocavitario y obviamente e idealmente de acuerdo al centro médico firmar el consentimiento informado de la administración de gel endocavitario. ¿Ya? Habitualmente las preguntas más frecuentes que suelen presentar a las pacientes por este tipo de administración es cómo va a salir el gel. Y habitualmente hay que explicarle que él cae de la misma forma que la menstruación, así que se sugiere a la paciente que después del examen se dispongan una toalla higiénica o un protector diario porque durante el día va a eliminarse el gel ecográfico. ¿Ya? Después de la primera micción, que se sugiere que al terminar el examen vaya al baño para que elimine un porcentaje importante de gel ecográfico e idealmente orine para ayudar a eliminar la micción, generan contracciones de valsalva para ayudar la extracción del gel. ¿Ya? Pero igual queda un porcentaje durante el día y cae naturalmente por gravedad. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a este protocolo? No. Siguiente protocolo por endometriosis. Las endometriosis son placas de endometriomas que suelen darse fuera de la cavidad uterina. Las de mayor recurrencia se dan en las zonas de transición epitelial entre el término del cuello uterino y la zona del cervix.
Y estas placas habitualmente crecen de manera anómala y tienen un porcentaje de compromiso vascular, lo que hace que mientras más sea la profundidad de la endometriosis, mayor clínica va a presentar la paciente y por consecuencia mayor dolencia e inclusive puede generar infertilidad o complicaciones en el caso que se encuentre embarazada. ¿Ya? Pero habitualmente es muy raro encontrar pacientes embarazadas con endometriosis asociadas porque habitualmente genera conflictos de fertilidad. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a realizar el protocolo estándar, pero además, obligatoriamente, vamos a agregar un T2 con saturación grasa espectral de alta resolución. ¿Y por qué necesitamos un T2 de alta resolución? Porque las placas de endometriomas habitualmente pueden tener contenido quístico anexiales y este contenido quístico anexial pueden tener composición mucinosa, como la que estamos viendo en pantalla, y estas se pueden caracterizar muy bien en las fases máscaras. Es muy frecuente ver este tipo de quistes y además que en las imágenes potenciadas en T2 el endometrioma, que crece fuera de la cavidad uterina, suele tener una señal muy similar al endometrio y por lo tanto caracteriza muy bien en el T2 con mayor énfasis en las interfaces de contraste que produce la técnica de saturación grasa. ¿Ya? Además, en estadios más avanzados de la endometriosis puede generar conflictos hemáticos locales y por consecuencia anomalías de lesiones locales que pueden consecuentemente presentarse como complejos hemáticos, ¿cierto? Y eso conlleva a que el diagnóstico o el tratamiento de estas pacientes sea quirúrgico. ¿Ya? Así que, aparte de la fase contrastada, antiguamente se hacía fases dinámicas en plano sagital, pero hoy en día este ya no se tributa, sino que se hace una fase máscara y después se hace una fase tardía para enquimatosa al menos en dos planos, en el plano axial y en el plano coronal. Las orientaciones de plano son estrictas a la paciente, coronal y sagitales al eje del cuerpo. Bien. eh, y lo otro importante que tiene la endometriosis, que hay que estudiar con cierto énfasis cuando son muy profundas y muy avanzadas, es que pueden haber placas de endometriomas dentro de la cavidad vesical. Entonces, es importante, en el caso que se encuentren con esas lesiones, hacer un sagital de uno máscara para ver el compromiso hemático que puedan presentar este tipo de lesiones, porque si ya están dentro de la vejiga es porque están bastante avanzadas. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas respecto a este protocolo? ¿No? Siguiente pregunta. Durante la evaluación de la pelvis femenina, la zona de unión es un parámetro clave para el estudio del útero. ¿Qué estructura representa y qué patología se asocia con su engrosamiento según la clase? A representa el tejido adiposo perimetrial y su engrosamiento indica lipomatosis. B es la capa externa de miometrio y se ensancha durante el ciclo menstrual normal sin implicancia patológica. C corresponde a la capa interna de miometrio y un grosor superior a 12 milímetros sugerente de adenomiosis. O D es el canal cervical y su ensanchamiento se asocia exclusivamente a procesos infecciosos agudos. Creo que se quedó pegado de nuevo. Vamos a ver. ¿Qué burras? Vamos a cambiar estas. ¿Ya? Listo. Vamos con la pelvis masculina. La pelvis masculina habitualmente no genera mucho problema. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos estudios clínicos para poder ver una de las áreas más conflictivas en el caso de los masculinos, que es el tacto clínico. Cada vez con incidencia en pacientes más jóvenes, como ustedes. Y que por consecuencia muchas veces se opta por la resonancia magnética, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, ¿ya? Aunque la sensibilidad por tacto clínico es baja, aún así se sigue haciendo de manera correlativa para poder indagar un poco más con la resonancia magnética, ¿ya?
Por lo tanto, el cáncer de próstata es uno de los paradigmas de estudio patológico en el caso del hombre, puesto que la próstata se divide en distintas zonas, que no vamos a entrar en los detalles y no va a hacer preguntas de prueba, pero sí es importante que dependiendo de la zona que esté afectada, pueden existir ciertas recurrencias en procesos oncológicos, que es la gran incidencia del estudio de próstata, ¿cierto? Antiguamente, eh, a estos pacientes se les hacía el estudio con una bobina endocavitaria y esta bobina se insertaba en la región anal, ¿ya? Hoy en día no hacemos estos estudios porque, si se fijan acá, la bobina, como era una bobina recta, cambiaba la disposición anatómica de la próstata y por lo tanto no podíamos ver la indemnidad anatómica natural de la próstata, ¿ya? Así que hoy en día optamos con bobinas de abdomen. Para este protocolo, al paciente se le pide ayuno, ¿cierto? Pro- eh, de 6 horas, idealmente de la mañana o de la noche, para hacer el estudio a la primera hora en la mañana. Además de dieta liviana 24 horas antes, y además al paciente obligatoriamente todo estudio se les pide enema, ¿ya? Para eliminar todo el componente intestinal. Además, antes del examen, se les pide que orinen lo más que puedan porque un aumento del contenido vesical, ¿cierto? Podría afectar en la anatomía prostática, sobre todo cuando existe hiperplasia prostática, ¿ya? Así que el sagital lo vamos a hacer estricto a la anatomía del paciente, con los mismos criterios que ya hemos hablado anteriormente. En el caso del plano coronal, lo vamos a hacer paralelo al eje mayor prostático. Y el eje mayor prostático tiene dos orientaciones. Aquí no se ve mucho, pero vamos a intentar. Por un lado, tenemos el conducto eyaculador que va hacia arriba y conecta con las glándulas seminales. Y también la conexión uretral, pero cambia la dirección uretral. Así que el eje prioritario es, dentro de lo que se pueda, de acuerdo al contexto prostático, se sugiere seguir el conducto eyaculador que naturalmente sigue el eje largo de la glándula prostática. Hay otras referencias bibliográficas que refieren que puede existir un paralelismo entre el conducto eyaculador y la porción rectal anterior, que habitualmente tiende a ir de manera paralela en condiciones normales, pero en condiciones patológicas esto cambia, ¿ya? En el caso del eje corto, nosotros vamos a aplicar, obviamente, el sentido opuesto, perpendicular a la dirección del eje prostático, del eje mayor prostático, que habitualmente, como se visualiza acá en el eje, tiende el eje mayor a seguir, ¿cierto?, el conducto eyaculador. Bueno, en este caso, el conducto eyaculador. Bien, entonces, en este caso, nosotros el protocolo que vamos a aplicar es levemente distinto a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Dónde es distinto? En la difusión. Porque las difusiones que hemos aplicado ahora son 0, 50, 500 y hoy en día pueden dar 1000. En equipos antiguos, 800. Pero además vamos a agregar, en campos de 1.5 Tesla, vamos a agregar un factor B1000 de 1500 sin factor B0. En equipos de 3 Teslas vamos a agregar un factor de 2500 sin factor B0. Acá no me interesa sacar el mapa de C porque lo voy a tener acá. Por lo tanto, al paciente le hago dos difusiones. La difusión estándar, ¿cierto? Estándar de comillas, porque el protocolo de próstata se rige por la guía PIRATS, que es una guía internacional, la última es del 2024, y esta guía refiere que la difusión sea de 4 milímetros o menor de acuerdo a las características del equipo, ¿ya? Mientras que el equipo de 1.5 Tesla se hace con un factor B 1500 sin factor B. Si nosotros no tenemos el factor B 0, no podemos sacar el mapa de C.
¿Por qué hacemos el factor B1500? Para solamente, no tengo ninguna imagen, qué burrada, solamente para análisis cualitativo focal. De hecho, la imagen se ve súper negra, como en esa imagen, aunque ese es un factor B800, pero se ve aún más negra. Y cuando existen factores tumorales, tienden a brillar mucho. Por lo tanto, estos factores estos factores que nosotros estamos viendo acá habitualmente son para características cualitativas. El factor B en la difusión estándar es para valoración cualitativa y cuantitativa. Se puede cuantificar también. ¿Ya? En este estudio, nosotros vamos a hacer la fase estándar de los pelvis, ¿cierto? El T2, T1 completo. En algunos centros, el T2 de pelvis completa de 5 milímetros le agregan saturación grasa. Y a diferencia de los otros protocolos, acá hacemos una fase perfusión. Hacemos una secuencia de uno gradiente muy, muy rápida, con saturación grasa, y dejamos pasar lo mismo que lo hacíamos con la DCC. En este caso vamos a hacer lo mismo para la administración del medio de contraste. Y en este caso vamos a esperar una o dos fases para generar la máscara y después administramos. Habitualmente, el tiempo de vuelo de cada fase de la perfusión rondea entre los 7 a los 9 segundos. No puede ser más por la hipervascularización prostática, ¿ya? En los protocolos de hipófisis pasaba algo muy similar, que teníamos que tener mucho cuidado con los tiempos de las fases, porque también en hipófisis hacemos una fase dinámica en los microadenomas, ¿ya? En algún momento se habló de realizar espectroscopía en esta zona, pero dada el movimiento reiterativo de esta zona, no logramos sensibilizar los metabolitos, ¿cierto? Que es el lactato específicamente que se ve alterado en los estudios de espectroscopía por los movimientos reiterativos, a pesar que el paciente pueda estar administrado con un antiespasmódico. Sin embargo, en algún momento se hizo y se pudo calcular, pero la sensibilidad y la especificidad de la espectroscopía no era conducente a un diagnóstico, por lo tanto se descartó. Pero para que sepan, como dato histórico, en algún momento se hizo estudios multiparamétricos de espectroscopía. Por eso tiene este nombre de estudio de próstata multiparamétrica. De hecho, la prestación dice eso, ¿ya? Siguiente pregunta. Creo que le puse el mismo número. Es la 6. 6. Para el estudio de tapificación de cáncer de recto se requiere una planificación de corte muy precisa. ¿Cómo deben orientarse los cortes axiales para evaluar correctamente la invasión de la fascia mesorrectal? A. Deben ser estrictamente paralelos al eje longitudinal de la columna sacra. B. Se deben orientar de forma perpendicular al eje largo del canal anal para evitar el solapamiento con la vejiga. C. Deben planificarse de forma perpendicular al eje del recto en la zona donde se localiza la lesión tumoral. O D. Se orienta siguiendo la línea de los vasos ilíacos externos para evaluar la cadena ganglionar simultáneamente. Ya, contestamos. Listo. Y nos queda el estudio peniano y testicular. El estudio peniano, aunque ustedes no lo crean, tiene cierta incidencia para dos causas, una más incidente que la otra. Una, para tumores uretrales y dos, para traumatismo penianos. ¿Ya? El objetivo de este estudio es que tengamos dos disposiciones del paciente y la orientación anatómica es que el paciente se disponga la región externa ureteral hacia arriba, de manera de generar un eje perpendicular de la uretra, demostrando el eje mayor en un sentido y el eje mayor en el otro sentido. Bueno, en este caso va hacia abajo, pero el sentido de los planos es el mismo. Generar una perpendicularidad lo más inclinada a los 90 grados. Las orientaciones de plano y las características de la imagen son iguales a las que habíamos comentado anteriormente. Y el objetivo es poder caracterizar la anatomía de los cuerpos cavernosos, ¿cierto? Y del cuerpo esponjoso en el caso de traumatismo y en el caso de la uretra, ver la dilatación, la obstrucción y la presencia del tumor. Y así que en estos casos hacemos técnicas dinámicas para la administración de la uretra y de hecho
el radiólogo, si es más específico, en el caso de los tumores de uretra, les puede pedir un estudio de micción. Eso quiere decir que el paciente hay que ponerle un pañal y tomar una foto en la fase máscara, en un plano sagital, y además, al momento de hacer la micción, tomar la foto. Por lo tanto, tenemos que hacer una incoherente. ¿En cuánto dura una micción? Dependiendo de lo que tomó el paciente, como unos 10-15 segundos. Así que hacemos un estudio local para ver si realmente el paciente tiene obstrucción parcial u obstrucción completa de, de esa zona de acuerdo al tumor que se presente. Por eso se pueden hacer fases dinámicas, ¿cierto? O en su efecto, estudios parenquimatosos, ¿ya? Lo más frecuente en estudios no tumorales son los traumatismos penianos, causas varias, por supuesto, y eso puede conllevar a que el paciente presente contenido hemático en los cuerpos cavernosos, ¿ya? Y por lo tanto, la implicancia de la orientación peniana tiene que ser sí o sí en 90 grados. ¿Para qué? Para que en un corte, en este caso los ejes coronales, quede el segmento externo paralelo y el segmento interno perpendicular, como se visualiza en esta imagen, y en el plano axial lo mismo, pero el eje interno paralelo y el eje externo, perdón, y el eje externo perpendicular. ¿Ya? El sentido es que podamos ver los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, al menos en un eje corto y en un eje largo, para ver los contenidos hemáticos, sobre todo en traumatismo peniano. Y también les puede llegar a presentar algún estudio postquirúrgico de implantes penianos. Es raro que lo pidan porque los implantes habitualmente tienen elementos metálicos, por lo tanto se tratan de evitar. Pero no falta a lo mejor el médico que quiera hacer un estudio postquirúrgico de estos implantes. Y sería, chiquillos, ¿dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Dado el tiempo y lo extenso de la clase, entero y defeco se los voy a dejar asincrónico, porque igual son medio largos. ¿O quieren verlo al tiro? Entero y defeco resonancia, más o menos, más o menos. Es más por las preparaciones. Ya, pero ya veamos defeco. A lo mejor las entero se las dejo asincrónico. Luego sí. Ah, ah, ah. Las defecos son más cortitas. Vale, ¿no? Ya. Parece que se quedó pegado el video de nuevo. Ya. Bien, las de fecorresonancias, la vamos a ver rapidito, rapidito. Son estudios avanzados en la forma que se adquiere el estudio y en la forma que se prepara el estudio. ¿Por qué? Porque no solamente basta con ver la morfología del paciente, sino que además ver la dinámica de movimiento del paciente, sobre todo en las pacientes féminas. ¿Por qué? Porque suele pasar que en los partos habitualmente se genera un estrés del piso pélvico y el clínico que a veces atiende anda un poquito apurado y en vez de hacer la anastomosis capita por capita, la hace toda apurada, agarra todos los músculos y cose rápido, y eso con el tiempo genera que las mujeres pierdan la estabilidad del piso pélvico y se les caiga. Y eso produce el prolapso. Así que, chiquillas, cuando queden embarazadas, por favor, pidan la anastomosis capita, por el amor de Dios, para que no se les caiga el piso pélvico. ¿Ya? Y ejercicios con estas bolitas de gimnasia y estas cosas. Bien, entonces, los estudios convencionales de pelvis no logran ver en su totalidad qué tanto se cae el piso, a menos que generemos un estrés mecánico que lo podemos evaluar mediante técnicas por resonancia magnética, y es lo bonito de este examen, es uno de mis exámenes favoritos de pelvis. Entonces no solamente veo morfología, sino que veo información funcional de este estudio. ¿Para qué?
para ver dentro del proceso del prolapso, que se da con frecuencia en mujeres. Eso no quiere decir que no se dé en hombres. Se da en baja incidencia, obviamente, en hombres, sobre todo cuando hay incontinencia urinaria o infecciones urinarias recurrentes por estrés, ¿cierto? Y esto puede ocasionar que se produzca rectocele, o sea, literalmente que el recto se le salga, que es súper habitual en el prolapso, que se produzca cistocele, que caiga a la vejiga a la vez, o en su defecto se produzca el enterocele, o sea, la paciente cuando genera el estrés salga todo el contenido pélvico completito. Entonces hay que tener cuidado al momento de dar las instrucciones porque la paciente puede presentar mucho dolor, ¿ya? ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, un equipo de unos 5 telas, no necesitamos más, ¿cierto? Porque las cualidades de imagenológicas son muy similares a los protocolos que hemos visto anteriormente. La bobina de abdomen, escopolamina, ¿cierto? Para las fases sin estrés mecánico, sonda anelatón, gel ecográfico, pañal para que pueda defecar él o la paciente, una sabanilla clínica para cuidar nuestros insumos y nuestros accesorios clínicos y además polietilenglicol, el famoso P, ¿cierto? Que es un laxante que permite al paciente evacuar todo el contenido intestinal. Entonces, al paciente se le prepara como un estudio de colectomía, ¿cierto? Se les da 12 horas de ayuno habitualmente, se les pide tomar PEG 24 horas antes, así que en algunos centros médicos se le indica al paciente que lo compre o se le asigna el PEG directamente un día antes, o en estilo Barros Luco, dan un PEG que era, Dios madre, no sé cómo se tomaban esa cosa los pacientes, pero era especial ese PEG, laxante finalmente, ¿ya? Además, el paciente antes del estudio se tiene que hacer un enema para limpiar todo el contenido y así no nos encontremos con sorpresa cuando tengamos que poner el gel, porque adivine quién pone el gel, nosotros, ¿ya? Y además se tienen que evitar algunos alimentos 24 horas antes, como las semillas, alimentos ricos en fibra, las legumbres, las carnes, ¿cierto? Y beber abundante agua, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a partir nuestro protocolo, ¿cierto? Administrando la escopolamina y vamos a hacer nuestras imágenes estándar. Y si se fijan hasta acá, las imágenes parecieran de una pelvis normal, no hay caídas significativas del piso pélvico. El piso pélvico se mide desde el eje de la sínfisis púbica hasta la región del coxis. Ahí habitualmente los radiólogos tiran una línea para ver qué tanto cae el piso pélvico. Entonces, en el morfológico, pareciera que todo se ve normal, ¿ya? Vamos a hacerlo en los 3 ejes planos de alta resolución, axial, sagital y coronal. Vamos a hacer un T1 dirigido para ver si hay características hemáticas, proteicas, mucinosas, etcétera. Y después, usted termina el estudio, saca al paciente y dispone al paciente en posición fetal con las rodillas extendidas hacia la región torácica, bien apretadito, ¿ya? Y nosotros, con mucho cuidado, vamos a poner guantes. Vamos a llenar la sonda Nelatón de gel y con una jeringa pincopato vamos a flechar la sonda y luego vamos a disponer por la región anal la sonda. Consejo para esto, cuando entre, probablemente va a sentir un tope. Esto es igual que entrar como en la tubería de la plata. Tiene que mandarle una vueltecita con la muñeca. Es buen tip, o si no, no van a pasar y pueden dañar el sigmoide. Así como un consejo, cuando entren a la primerita, entran con una vuelta con la muñeca y van a entrar súper bien. El objetivo, ¿y por qué hablo de este tips? Porque tienen que entrar 15 centímetros. ¿De manera de qué? De llenar la cavidad sigmoidea con gel desde arriba del sigmoide hasta la región anal. Porque si entran poquito, va a salir todo el gel y no es la idea. ¿Ya? ¿Hasta cuánto gel deberíamos administrar? Entre 200 a 300 ml o hasta que el paciente sienta la necesidad de defecar, o sea, llenar muy bien la región sigmoidea. Cuando el paciente siente que ya se va a defecar, hasta ahí llega. Le ponemos el pañal, volvemos a posicionar de cúbito supino al paciente y hacemos los localizadores ahora en la fase dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer imágenes balance
pero las imágenes balance van a ser de un solo corte en el eje medio del sigmoide. En algunos radiólogos lo piden con saturación grasa para generar la interfaz de contraste entre el gel epográfico y el tejido morfológico local. Y como es un corte, habitualmente es un corte que dura varias fases de manera repetitiva, que dura más o menos un minuto. O sea, esto debería durar un minuto. Entonces, cuando entre, nosotros tenemos que dar 3 instrucciones. La primera, el paciente normal no tiene que hacer ninguna fuerza, ningún estrés. Va, tira la secuencia y va a aparecer de imagen en reposo. A lo más, el paciente se puede ver respirando. En la segunda imagen, usted entra y le tiene que decir, tiene que hacer como si estuviera haciendo caquita, pero sin hacer, sin botar absolutamente nada. Y en caso que llegue a hacerlo, a apretar lo más que pueda. Tratar de ocupar un lenguaje simple, que en el fondo lo que le estoy pidiendo es maniobra de Valsalva, ¿ya? Entonces el paciente va a tratar de pujar y el objetivo es hacer el primer force, de manera de poder desproyectar el eje del piso pélvico. Y si se fijan, a diferencia de la imagen anterior, con el yene baja un poquito, pero no lo suficiente. O sea, la distancia es menor en reposo versus en Valsalva. Y si se fijan, alcanza a salir un poquito, pero no en su totalidad. Y la tercera fase, esta es la más crítica, porque muchas veces la paciente o el paciente tiene rectocele. Y cuando tiene rectocele, se le forma un síndrome que se llama el síndrome cloacal, que es una anomalía del esfínter que genera literalmente una bolita y se acumulan ahí las fecas. Entonces al paciente le duele mucho. Entonces, en este ejercicio, si el paciente dice, no, es que no puedo, es que no sale nada, hágalo, aunque llore del dolor. ¿Por qué? Porque es el único examen que demuestra si realmente esos esfínteres tienen obstrucción parcial u obstrucción total, y eso puede ser indicativo al tipo de cirugía que puede optar el paciente, ¿ya? Entonces, a este paciente, en la tercera instrucción, le tenemos que indicar que evacúe todo lo que pueda, pero en el primer puje tiene que botar todo, solo en el primer puje. Y después, si se fijan, el paciente sigue haciendo pujes, pero la intensidad de la primera eliminación es la más importante, porque ahí yo puedo discernir cuánto, o el radiólogo en realidad, cuánto es lo que baja realmente el piso pélvico, y si esa baja del piso pélvico involucra órganos adyacentes, como en este caso, que sí efectivamente se cae parte del contenido de la vejiga y además el cuerpo del canal vaginal. Eso es indicativo y puede ser un diagnóstico diferencial para el tipo de cirugía, como les comentaba, que la paciente puede optar. Entonces, en estas imágenes, literalmente chiquillos, cuando les pida la instrucción, tienen que hacerle barras, porque a estos pacientes, sí, yo te dice, bote, todo lo que pueda, bote. Es muy chistoso este examen. Si alguien me acompaña en este estudio, se da cuenta que hay que hacerle garra y empeño al paciente para que vote todo lo que pueda votar, ¿ya? Así que estos estudios, como son fases dinámicas, al igual que las enteroresonancias, nos aprovechamos de las cualidades de la fase gradiente que están potenciadas en T2, las de fase total, que son las balanceadas, ¿cierto? En modo cine, que me permiten caracterizar el movimiento y por lo tanto ver la función mecánica del piso pélvico, ¿ya? El objetivo es que podamos ver, el descenso del piso pélvico, como estamos viendo acá, porque en estudios morfológicos estándar no logramos verlo, ¿cierto? O ver otros compromisos más habituales, como en este caso, que el rectocele, en donde hay un porcentaje del sigmoide y de la región anal que salen del piso pélvico, o no, a ver, bueno, en este caso sale parte del compromiso del piso completo, pero el que quería mostrarles, el síndrome paradojal, que si se fijan, se forma literalmente un saquito por una anomalía en el extremo del esfínter que cumple funciones de, eh, del tono muscular del esfínter, y eso puede generar que ese este espacio cloacal que se forma, entre comillas, puede generar conflicto al momento de que el paciente tenga la necesidad de defecar, y de hecho